Buenas tardes a todos y a todas las participantes. Soy Daniela Pereira, coordinadora del MPE, que los voy a guiar y acompañar en esta jornada. Les agradecemos por asistir a esta convocatoria y le damos una cordial bienvenida al coloquio abierto del Magíster de Psicología Educacional de la Universidad del Desarrollo titulado Liderazgo Educativo Efectivo desde la perspectiva nacional e internacional y los desafíos que se presentan hoy en día en las instituciones escolares chilenas. La asignatura Coloquio es uno de los cursos pertenecientes al cuarto semestre de nuestro programa de Magíster de Psicología Educacional. Dejamos con ustedes a continuación a nuestra directora del Magíster en Psicología, doctora Rubia Cobo Rendón, quien dará apertura a nuestro coloquio. Estimados y estimadas, reciban una cordial bienvenida a este coloquio titulado Liderazgo Educativo Efectivo desde la perspectiva nacional e internacional y los desafíos que se presentan hoy en día en las instituciones escolares chilenas. Es un gusto para nosotros del MP poder tener estos espacios para compartir con la comunidad y poder hablar de temas que son importantísimos para nuestro contexto. El liderazgo educativo es un tema relevante dentro de la formación de los educadores en todo el mundo y este constituye ser un recurso personal necesario para la realización de la función directiva, ¿no? En cualquier comunidad educativa. Interviene el liderazgo educativo de forma importante en la mejora de los resultados escolares, porque influye en las motivaciones de los docentes, en todo lo que tiene que ver con la formación de esto y también en otros elementos que son de relevancia en el ambiente escolar. El liderazgo desde el punto de vista científico en términos teóricos también favorece la capacidad de adaptación de los directivos educativos a los múltiples escenarios, circunstancias y demandas que se presentan dentro de las escuelas y dentro de sus contextos, por lo que se hace indispensable fomentar y conversar sobre este tópico para aumentar la eficiencia y la equidad dentro de la educación. Los y las invitamos entonces a que esta sea una nueva experiencia de aprendizaje sobre esta temática educativa que es muy contemporánea y que se mantiene en vigencia y que, si me pregunta a mí, se mantiene dentro del tope de la relevancia en la acción educativa. Muchas gracias a todos por estar y por compartir con nosotros esta tarde. Agradecemos entonces las palabras de nuestra directora y en este momento entonces iniciamos nuestro coloquio y ahora quisiera presentar a nuestra expositora de hoy, que se trata de la doctora Magdalena Fernández. Magdalena es doctora en educación de la Universidad de Toronto, máster en educación de la Universidad de Columbia y psicóloga con mención en psicología educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, es jefa de línea de formación del Centro de Innovación en Liderazgo Educativo de la Universidad del Desarrollo. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Daniela, Rubia, por la invitación. Estoy muy contenta de poder participar hoy día en el coloquio y contarles un poco sobre el liderazgo escolar efectivo. Hoy día, como bien decía Rubia, el liderazgo educativo es fundamental para la mejora educativa, para los cambios, para fortalecer a las organizaciones escolares. Y efectivamente hoy día lo que queremos conversar es sobre ese liderazgo efectivo. Les voy a pedir que si tienen cualquier pregunta la vayamos dejando en el chat. Yo también les voy a ir pidiendo algunas interacciones a lo largo de la presentación. Así que ocupen esta herramienta, que me encantaría saber también lo que van pensando, las ideas que se les van ocurriendo a la medida que vamos avanzando en este coloquio. La idea es que podamos tener también un espacio de responder preguntas hacia el final de esta presentación y así vamos a ir recolectando sus preguntas a lo largo de este coloquio. Entonces voy a compartir una presentación para que empecemos a conversar sobre estos temas. Como bien les decía, yo también participo del Centro de Liderazgo e Innovación, del Centro de Innovación en Liderazgo Educativo, para líderes TP, para líderes técnicos profesionales. Soy parte del CILED, que es el centro de liderazgo, es uno de los 3 centros de liderazgo que existe en Chile, y que está dedicado principalmente a formar a líderes educativos del mundo técnico profesional. Entonces hoy día vamos a pasar un momento también, le vamos a dedicar algunos minutos a conversar sobre los líderes TP y qué diferencias tendrían entonces y qué énfasis tienen también en su manera de llevar adelante el liderazgo, que son importantes para conversar hoy día. Entonces,
Les quiero contar un poco de qué es lo que vamos a conversar a modo más general. Entonces, una de las cosas que vamos a hablar tiene que ver con que los tipos de liderazgo escolar que existen, como hay ciertas construcciones de tipos ideales de liderazgo que se han ido recolectando a través de la evidencia. Y ahí podemos tener una conversación también al respecto de que no hay líderes escolares ideales, sino que son tipologías ideales, una construcción de la evidencia que nos dice hacia dónde tenemos que llevar las prácticas, qué es lo que tenemos que hacer, y desde ahí se construyen estos tipos de liderazgo. Por otra parte, vamos a conversar también de cómo y en qué influyen los líderes escolares, cuál es la evidencia, hacia dónde van llevando sus prácticas, por qué caminos ellos llevan adelante ciertas prácticas y por último, qué hacen los líderes escolares efectivos. ¿Qué sabemos sobre estos líderes escolares de cuando llevan adelante bien las prácticas y qué efectos eso tiene también en la organización escolar? Entonces, para enmarcar un poco la conversación de hoy, queremos saber por qué es importante el liderazgo escolar. El liderazgo educativo, el liderazgo escolar tiene que ver también con que hay una creciente, con un cuerpo de investigación y de evidencia que se ha ido obteniendo de los sistemas educativos que han mejorado en el mundo y que efectivamente sugieren que la calidad de los directivos, de los líderes escolares, tiene un importante efecto en la mejora continua de las instituciones educacionales, porque generan ciertas condiciones en la institución que permite que el aprendizaje de los estudiantes sea efectivo, que se apoye de alguna forma este camino que es tan difícil muchas veces de llevar adelante los aprendizajes de los estudiantes. También el liderazgo, ya esto lo deben haber escuchado un par de veces a un montón de personas que hablamos del liderazgo. El liderazgo es el segundo factor luego de la enseñanza en la sala de clases en cuanto a influencia el aprendizaje de los alumnos. Sabemos que los profesores son un factor importantísimo y la evidencia nos dice que ellos son los primeros en la línea, digamos, de tener un efecto sobre el aprendizaje de los alumnos. Pero como los líderes escolares están detrás de la organización, están llevando adelante la organización, el efecto que tienen sobre la organización escolar, las condiciones que los profesores tienen para llevar adelante su trabajo, es sumamente importante para generar los aprendizajes de los alumnos finalmente. Entonces, justamente los líderes escolares se han vuelto y se ha dado una relevancia mayor también a partir de toda esta evidencia al rol que juegan los líderes escolares hoy en día en las instituciones. También sabemos que las reformas educativas en general de los sistemas educativos no resultan exitosas o rara vez resultan exitosas más bien sin que haya un liderazgo efectivo en el sistema educativo como un todo. O sea, aquí hablamos del sistema educativo de los líderes escolares que están tanto a nivel del ministerio, en este caso en Chile, si lo ponemos en nuestro contexto, podrían ser de las direcciones de educación, de los servicios locales, del nivel sostenedor, y del nivel de la escuela también. Entonces acá, si lo vamos pensando y nos situamos en esta conversación desde el liderazgo escolar, pero ese liderazgo escolar tiene también un contexto de líderes que acompaña esa mejora educativa y acompaña también con condiciones que se tienen que dar desde el nivel de la reforma y desde la política. En ese sentido, acá vemos que los sistemas educativos mejoran solo si es que existe justamente una sintonía también de los distintos niveles de liderazgo. Por otro lado, se considera muy importante porque el liderazgo es un motor de cambio, es un agente catalizador de la mejora. Acá la evidencia nos indica que ellos justamente van desarrollando caminos para la mejora educativa, van incorporando personas, van armando equipos y van generando espacios en donde efectivamente suceden los cambios y se pueden llevar adelante mejoras en las organizaciones escolares. Por otra parte, sabemos que ya hace bastante tiempo las políticas educativas también han estado dando espacio y poniendo especial énfasis al liderazgo escolar. Y acá, desde América del Norte, en el Reino Unido, se habla de que el liderazgo escolar es una palanca para la mejora de la escuela,
pero es una palanca también para la mejora de todo el sistema. Y acá se han invertido en una serie de políticas y iniciativas que incluyen estándares de liderazgo, la formación de centros de liderazgo y ciertos cambios de expectativas sobre el rol y la preparación que los líderes escolares entonces debiesen tener para cumplir con estos objetivos. Y en ese sentido, aquí les voy a comentar algunas cosas de Latinoamérica que son importantes también. En términos de la política pública, y para situarnos en la región, Chile es uno de los países que tiene o que ha ido impulsando políticas públicas que impulsan el liderazgo escolar. De hecho, yo diría que de Latinoamérica es de los que ha invertido muchísimo en la generación de espacios de formación para líderes escolares, que provienen de la política de fortalecimiento del liderazgo escolar. Ya el 2015 se habían generado 2 centros de liderazgo, y el 2020 se crean 3 nuevos centros de liderazgo, en donde el rol es principalmente la formación y el fortalecimiento de los líderes escolares a lo largo de Chile. Y en este fortalecimiento del liderazgo escolar también hay esfuerzos en distintas partes del mundo, y en eso también Chile es uno de los pioneros en Latinoamérica, en la generación de estándares, de marcos, de la definición de los roles, en la incorporación de nuevas reformas dentro de las mismas políticas educativas que incorporan ciertos roles con énfasis específico en la mejora continua, en el liderazgo instruccional, en que los líderes escolares se involucren justamente en lo que sucede en la sala de clase y en la formación de sus profesores. También hay otras reformas que tienen que ver con, por ejemplo, la evaluación. Acá en Chile, si bien no existe una evaluación específica parecida a la evaluación de los docentes, sí tenemos ciertas herramientas que nos permiten ir siguiendo como el trabajo y el desempeño de los líderes escolares, aunque nos falta, yo diría que si hay algo que nos falta por mejorar, ese sería uno de los ámbitos que deberíamos ir avanzando. Pero en general, en la región hay un interés tal que también se ha desarrollado más investigación en esta área. Y en ese sentido vamos viendo cómo en la región en general, ustedes ven aquí estos gráficos en donde hay bastante X en los distintos países, pero si yo tuviera que hacer una evaluación de qué países en Latinoamérica han ido fortaleciendo con mayor fuerza el liderazgo escolar, Chile es uno de los más importantes, México por otro lado ha ido fortaleciendo, y Perú también es uno de los países que ha ido enmarcando sus políticas educativas también hacia el fortalecimiento de los líderes escolares. Y ya para entrar en materia de qué es el liderazgo escolar, cómo se define el liderazgo escolar, voy a ir compartiendo como a qué nos referimos con el liderazgo. Y acá, de las definiciones que a mí más me atrae o me gusta también del liderazgo escolar, tiene que ver con que es una labor de movilizar e influenciar a otros para articular y lograr intenciones y metas compartidas del aula. Acá esta es una tradición que nos va diciendo un poco que el liderazgo escolar justamente es una función que se va articulando con otras personas. Es algo colaborativo, y aquí les voy a mencionar algunos de los aspectos que son importantes de tener en cuenta en la definición del liderazgo. El liderazgo es una función, pero ¿y eso qué quiere decir? Que es algo que se lleva adelante, es una práctica que se lleva adelante en conjunto, es una función que quiere cumplir ciertos objetivos. Y aquí existe necesariamente dentro de las relaciones sociales. Es imposible hablar del liderazgo si es que no hablamos del liderazgo relacionado a un grupo de personas que lleva adelante un objetivo. Acá hay un propósito, hay una dirección, hay un proceso de influencia entre las personas que conforman la organización. Es también al mismo tiempo que todo esto es contextual y contingente, porque responde a las necesidades que tienen, en este caso, las instituciones escolares, pero también está muy contextualizado en una escuela en particular, en un liceo en particular, en las necesidades que tiene esa institución en particular. Y en este sentido, el liderazgo escolar, efectivamente, y aquí lo vamos a discutir,
hay ciertas prácticas que se llevan adelante, pero efectivamente estas tienen que ir respondiendo a las necesidades del contexto y también se van adaptando a lo que a los objetivos que quiere cumplir la institución. Cuando hablamos de los tipos de liderazgo escolar, nos vamos a encontrar con una serie de apellidos que tiene el liderazgo, por así decirlo, de nombres que acompañan al liderazgo escolar, que son importantes de mencionar acá también. Hay distintos paradigmas de los que uno se puede parar para describir el liderazgo escolar. Cada uno de estos paradigmas también tiene asociadas ciertas prácticas que son más relevantes en uno que en otro. Y uno de los que quizás ustedes conocen también, y que se escucha bastante hace varios años ya, es el liderazgo instruccional o pedagógico. Este es un liderazgo que está muy relacionado con lo que sucede en el núcleo pedagógico, con lo que se lleva adelante dentro de la sala de clase y con los objetivos de la institución en términos del aprendizaje de los estudiantes. Por otro lado está el liderazgo transformacional, que si bien también tiene un foco en la mejora educativa, tiene un foco bastante más preponderante en generar cambios, en generar transformaciones, en subir adelante a distintas personas para cumplir un objetivo, para tener una visión compartida. Entonces se habla del liderazgo transformacional también, que quizás es uno de los primeros que se describió en la literatura. Hoy en día, ustedes también han escuchado, me imagino, sobre el liderazgo distribuido, y el liderazgo distribuido justamente ya tiene un foco más específico en la manera en que llevamos adelante el liderazgo como un grupo de personas que lleva adelante ciertas funciones. Entonces, en conjunto, cuando nosotros hablamos de liderazgo efectivo, muchas veces no nos situamos únicamente dentro de alguno de estos paradigmas, sino que nos situamos en una combinación de estos. Y de hecho hay un paradigma del que se ningunea bastante, que es el liderazgo más administrativo burocrático, en donde efectivamente se habla de que los líderes escolares hoy en día, y de manera negativa, digamos, se habla de que el liderazgo administrativo burocrático tiende a entorpecer el trabajo de los líderes escolares que en otras áreas que son importantes, pero efectivamente hay ciertos ámbitos de la gestión escolar también que impactan dentro de la organización escolar, y que justamente un liderazgo efectivo tendría una combinación de prácticas que incluyen algunas de estas, algunas con mayor énfasis que en otras. Y de hecho la evidencia nos dice que el mayor impacto o cuáles son los paradigmas o la agrupación de prácticas que se enfoca y que tiene un mayor impacto en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Hoy en día hay una tendencia a decir que el liderazgo distribuido sería donde tendríamos que situarnos y donde tendríamos que ir incorporando ciertas prácticas que con mayor énfasis desde esa línea de trabajo. Y el segundo quizás es ya el liderazgo instruccional y pedagógico, y en un tercer lugar ya estaría el liderazgo transformacional. Entonces, ahora les quiero compartir algunas evidencias sobre el liderazgo efectivo, y en esta parte me encantaría ir escuchando también sus impresiones. Entonces les voy a pedir que participen en el chat y que me vayan poniendo aquellas cosas que a ustedes les parecen más importantes, más relevantes, y que si están de acuerdo o no están de acuerdo con las aseveraciones que yo les voy a ir poniendo acá. Principalmente quiero saber si están de acuerdo o en desacuerdo. Veamos. Entonces, la primera aseveración tiene que ver con que el liderazgo escolar tiene un efecto significativo sobre ámbitos de la organización escolar que influencian positivamente sobre la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Mientras que el tamaño del efecto es moderado, el efecto del liderazgo es vital para el éxito de los esfuerzos y la mejora. Por lo tanto, quiero saber si ustedes están de acuerdo o están en desacuerdo con esta aseveración. ¿Ustedes creen que esto es tal cual como se dice acá? Que el liderazgo escolar tiene un efecto significativo sobre los ámbitos de la organización escolar que influencian positivamente la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Ahí no sé si los puedo ver en el chat. Ustedes me pueden ir diciendo si es que aparecen algunas respuestas. Totalmente. Ahí Paola nos dice. Claro.
Así que siéntanse con libertad de decir lo que piensan. Bueno, entonces sigamos con la otra. Casi todos los líderes escolares hacen uso del mismo repertorio de práctica. ¿Ustedes creen que eso es verdad? ¿Que casi todos los líderes escolares hacen uso del mismo repertorio de práctica exitosa? ¿Están de acuerdo? No, no creen. No. Principalmente no. Yo creo que depende mucho de si son nobles o no. Ya, pero es muy claro. Ya. Vamos a ir viendo cada una de estas aseveraciones después. Pero justamente quiero ir rescatando su mirada respecto a esta evidencia internacional. La forma en que aplican las prácticas de liderazgo, no la práctica en sí misma, demuestra una capacidad de respuesta y adaptación al contexto, más que una determinación del contexto sobre la práctica. O sea, aquí lo que les decía antes, que efectivamente los líderes escolares aplican de cierta forma las prácticas, se van adaptando al contexto, y eso es justamente lo que va a determinar el éxito de la práctica. Claro. ¿Y en esto estarían de acuerdo ustedes de que efectivamente el contexto tiene una determinación? Tenemos algunos comentarios en el chat. Dice que sí, que creo que el liderazgo actual es reactivo. Ahí si quieres comentarlo, Rubia. Debiera tenerlo, pero no sabes si están así. Ok. Voy a ver si voy convenciéndolos de que debieran adecuarse al contexto. Ya, perfecto. Entonces, en una siguiente aseveración se habla de que los líderes escolares mejoran la enseñanza y aprendizaje indirectamente y más poderosamente por medio de mejorar el estado de condiciones críticas en la sala de clase y las condiciones institucionales, y promoviendo una interacción entre padres y estudiantes en el hogar para el éxito del estudiante en la escuela. ¿Ustedes están de acuerdo con esta aseveración? Que los líderes escolares mejoran más bien indirectamente. Absolutamente. Es por medio de ciertas condiciones críticas, ¿cierto? Condiciones institucionales que van promoviendo. Ok, parecerá, hay acuerdo, pero creo que debería ser más directo. Ajá, ok, vamos a ir conversando al respecto. Respecto por la siguiente aseveración, ya nos propone que el liderazgo escolar puede tener una influencia especialmente positiva sobre el colegio y los resultados de los estudiantes cuando es distribuido. Un poco les adelanté también esa aseveración, pero dice que, claro, que hay debilidad en el tema del aprendizaje, del impacto más directo. Julia me dice que es correcto, que efectivamente es especialmente positivo cuando es distribuido. Vamos a ver. También otra aseveración que yo creo bien importante de comentar es que algunos patrones de distribución de liderazgo son más efectivos que otros. O sea que no todo el tipo de distribución de liderazgo resultaría efectivo, exitoso, más potente en el impacto que tienen sobre los resultados de aprendizaje de los estudiantes, sino que hay ciertas maneras y patrones de distribuir el liderazgo que serían más efectivos que otros. ¿Ustedes estarían de acuerdo con algo como esto? Me imagino que depende del contexto. Entonces sí, están de acuerdo, dice Pia. Hay cosas que nos hacen sentido más fácilmente, ¿cierto? Esta es una de las cosas que también yo creo que a la gran mayoría le hace sentido. Son más intuitivas. Perfecto. Y por último,
que a pesar de que más investigación es necesaria, un set bien definido de recursos personales de liderazgo en ámbitos psicológicos, cognitivos y sociales promete explicar una gran proporción de la variación en las prácticas implementadas por los líderes escolares. ¿Ustedes creen que eso es así? ¿Que hay ciertos recursos personales que tienen los líderes, que caen dentro de los ámbitos psicológicos, cognitivos y sociales, que justamente explican por qué un líder puede ser más exitoso que otro, que pueden tener más efectividad en llevar adelante ciertos procesos que otros? Totalmente, dice Alejandra. De acuerdo, dice Gabriela Paredes. Ya, genial. Entonces, justamente esta parte es para que pudiéramos abrir un poco la conversación y conocer cuáles eran su visión respecto de esta evidencia internacional, porque vamos a ir revisando cada una de ellas. Siempre me pasa que en general no están de acuerdo con la misma aseveración sobre el set de prácticas que todos los líderes escolares utilizan. Así que vamos a discutir esa con mayor profundidad. Eso es algo que no es tan intuitivo, ¿cierto? Entonces, acá lo que vamos a ir tratando de responder son como qué tan importante entonces el rol de los líderes escolares para que los estudiantes mejoren su aprendizaje, a qué le deben dedicar más tiempo. Yo creo que vayan pensando en eso también, porque a la medida que vayamos recorriendo cada una de estas aseveraciones, nos vamos a dar cuenta como a qué cosas entonces le debería dar mayor foco también los líderes escolares, y qué camino entonces deberíamos tomar como líderes escolares en la práctica, qué tipo de cosas deberían estar haciendo los líderes escolares de acuerdo a la evidencia. Entonces, la primera hablaba de que el liderazgo efectivo tenía un efecto moderado pero vital para el éxito de los esfuerzos de mejora escolar. Y efectivamente se sabe que el liderazgo escolar tiene un efecto que quizás puede ser moderado, o lo que captura la evidencia aparece como moderado, pero efectivamente sin ellos no habría un proceso de mejora educativa dentro de una organización escolar. Y por donde tienen mayor efecto son algunos como caminos en particular. Y aquí se habla muchísimo de que los líderes escolares tienen un efecto importante y preponderante en la eficacia colectiva, en la generación. Quizás esto es un concepto que no todos son familiares, pero la eficacia colectiva es fundamental para generar un espacio en donde efectivamente se sientan capaces las comunidades escolares, los profesores en particular, de llevar adelante los objetivos que tienen como organización. En particular, aquí es muy importante que los profesores se sientan capaces de hacer buenas clases, de llevar adelante los procesos educativos. Y el concepto de eficacia colectiva, que es la percepción que tienen sobre ellos mismos como una institución, como un colectivo de profesores, es sumamente importante. El efecto que tienen los líderes escolares sobre esa categoría en particular es fundamental. El hecho de que los líderes escolares motiven, provean espacios de formación, generen esta sensación y percepción dentro de su equipo de profesores de que son capaces de llevar adelante los objetivos de la organización, es fundamental para que suceda la mejora educativa. Sin eso, la verdad es que les va a costar muchísimo llevar adelante los procesos de mejora. Y acá también, otro aspecto en donde tienen bastante mayor efecto es en la cultura académica. Y aquí se refiere principalmente a generar espacios en donde se quiera aprender, se quiera llevar adelante procesos educativos exitosos, que las personas tengan un espacio efectivo de aprendizaje. Y esto también se relaciona con generar espacios como de optimismo académico, en donde podemos lograr aprender, donde se sabe y se cree que los estudiantes pueden aprender. Y en esto juega un rol importante también el efecto que tienen los líderes escolares sobre el clima y sobre la disciplina de una institución. Esto es algo que quizás ahora, en estos últimos tiempos, y en particular en el contexto que estamos viviendo actualmente las instituciones escolares, en donde el clima y la disciplina se han transformado en una preocupación, los líderes escolares sí tienen un rol para justamente generar condiciones en donde ese clima y esa disciplina también se dé
como un espacio para la mejora educativa. Sin esos espacios de clima, efectivamente las instituciones empiezan a tener dificultades para generar espacios donde se pueda realizar un aprendizaje efectivo. Y en esto la literatura es bien clara en decir de que los líderes escolares efectivamente tienen formas de llevar adelante, de poner disposiciones, de generar condiciones para que se den el aprendizaje por medio en la organización. Y acá solo quizás compartir una breve cita que me parece importante en esta parte, que dice así: la función del liderazgo en todos los niveles o el liderazgo distribuido es construir condiciones organizacionales que promuevan la enseñanza de alta calidad y genere mejoras en los resultados de aprendizaje. Llevar adelante esta función depende de las oportunidades para tomar decisiones a discreción de los que están actuando como líderes. Entonces, acá es súper importante también de que los líderes escolares pueden tener la oportunidad de llevar adelante estos procesos, de generar condiciones organizacionales, pero justamente se trata también de tener oportunidades para tomar decisiones y tener la discreción también. Aquí el liderazgo educativo se lleva adelante justamente tomando decisiones importantes, teniendo la oportunidad para hacerlo, pero atreviéndose también a tomar esas decisiones. El liderazgo escolar implica ser muy valiente en algunas circunstancias, y justamente el liderazgo escolar que no toma esas decisiones, que no se atreve a tomar decisiones y que no avanza en un sentido para los objetivos, para cumplir con los objetivos de la institución, difícilmente va a lograr llevar adelante a la institución. Ahora quería pasar a esta parte que había sido más controversial dentro de la conversación, que justamente que casi todos los líderes escolares hacen uso del mismo repertorio de práctica exitosa. Si bien deben responder a un contexto, como lo dice más adelante, efectivamente hay un acuerdo en la evidencia de que casi todos los líderes escolares hacen uso de un repertorio de prácticas exitosas. Y aquí hablamos de repertorio de prácticas exitosas porque hablamos de ámbitos de liderazgo de donde se concentran las prácticas que llevan adelante los líderes efectivos. Entonces, sabemos que existen 4 ámbitos al menos que son centrales dentro de este ámbito de prácticas. Una de esas es establecer directrices, la segunda es el desarrollo de las personas, la tercera es mejorar el programa instruccional y la cuarta es rediseñar la organización. Acá hay un conglomerado de evidencia que apunta a que existen prácticas centrales y efectivamente dentro de cada una de estas prácticas centrales hay una subdivisión que habla de como subprácticas que estarían asociadas a cada uno de estos ámbitos, pero si uno va revisando los distintos estudios de las tipologías de práctica, todas ellas hablan de prácticas que son muy similares y que tienen un impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, en el establecer directrices es principalmente esta idea de construir una visión compartida, de comunicar la visión y las metas, de crear una cultura de altas expectativas, de identificar metas a corto plazo específicas, compartidas. Y acá, efectivamente, vemos que hay ciertas, pueden haber una diversidad de prácticas que hayan sido nombradas dentro de esta línea, pero efectivamente la visión y la construcción de esa visión compartida es sumamente importante y hay ciertas prácticas que se llevan adelante dentro de este ámbito que es compartido por los líderes efectivos. Ahí las van a mencionar, a propósito de la pregunta que nos hacen de dónde están las prácticas de convivencia. Mejorar el programa instruccional es otro de los ámbitos que se menciona, y esto tiene relación y guarda relación con proveer recursos humanos para los programas instruccionales, ahí es decir, como tener profesores, ¿cierto?, de que justamente se puedan ir cumpliendo los objetivos, el proveer apoyo instruccional también, esto tiene que ver con ir acompañando a los profesores, el monitoreo del progreso tanto de los estudiantes, los profesores, la institución, y esto tiene que ver ya con los procesos evaluativos también, de cómo nosotros vamos levantando información para darnos cuenta de
del avance de la institución, de los estudiantes, de los profesores, y también cómo los líderes escolares van amortiguando ciertas distracciones a los que el personal docente habitualmente está sujeto, para que puedan llevar adelante su trabajo dentro de la sala de clase también, y su trabajo instruccional fuera de la clase también. Esto no solamente guarda relación con el tiempo que pasan los profesores en la sala de clase, sino que guarda relación también con el tiempo que ellos pasan fuera de la sala de clase, preparando clases, haciendo desarrollo profesional en las instituciones escolares, y el resguardo de ese tiempo es sumamente importante desde el liderazgo escolar. Por otro lado, el desarrollo de personas y construcción de relaciones, y este quizás es uno de los aspectos que tiene mayor impacto sobre el aprendizaje de los estudiantes. Esto guarda relación principalmente con proveer el apoyo, demostrar consideración por los miembros del personal, construir relaciones con las personas con las que estás trabajando. Son construcciones de relaciones profesionales también, pero es una construcción de relaciones personales que te permite también generar espacios de confianza, de relaciones en donde se pueden construir otros espacios que permitan desarrollarse a las personas. En esto tiene que ver con estimular el crecimiento de las capacidades profesionales del personal, de modelar ciertas prácticas y valores de la institución, construir relaciones de confianza. Esto es sumamente importante entre el personal, entre los estudiantes, con los apoderados. Acá se trata principalmente de dar espacios justamente en donde se puedan construir esas confianzas. Eso es un trabajo fundamental dentro de cualquier institución escolar, yo diría que más fundamental hoy en día, en donde esas relaciones de confianza han sido muchas veces quebradas. Es importante darle un espacio a la generación de esa confianza, que el personal se pueda conocer entre ellos, que nosotros también conozcamos a los estudiantes, que los apoderados se conozcan con los profesores, pero además se conozcan entre ellos. La generación de confianza es como el campo que tiene que estar bien fértil para la generación de otros espacios. Y por último, el establecer estas relaciones de trabajo productivas, que tiene que ver con justamente generar espacios que pueden ser espacios de reunión para los profesores, de trabajo grupal, pero que estén centrados, por ejemplo, en el desarrollo de la persona, en establecer relaciones productivas. A eso se refiere principalmente. Me pasan cosas con el punto de crear alta expectativa. Me encantaría saber qué es lo que te pasa con eso. Cómo se compatibiliza las confianzas con una cultura de altas expectativas. Yo creo que hay buenos ejemplos en las instituciones escolares de cómo se pueden compatibilizar la creación de confianza con las altas expectativas, porque yo creo que lo que tú te refieres es justamente a la presión que puede generar en las instituciones escolares el hecho de tener como altas expectativas sobre lo que tienen que lograr con los estudiantes. Una cosa es tener las altas expectativas y no proveer ningún apoyo para llegar a ese lugar, y otra muy distinta es generar espacios en donde tú crees en las personas, crees en las capacidades que tienen, a dónde pueden llegar, sueñas con ellos respecto a lo que pueden lograr juntos, pero además les entregas ciertos apoyos. O sea, el liderazgo escolar sin ese apoyo y sin tener como una corresponsabilidad respecto de esas altas expectativas, es un poco infructífero. Por lo tanto, se ha visto que los líderes escolares que logran construir esas relaciones de altas expectativas también son muy apoyadores de los procesos que permiten generar como las condiciones para lograr las altas expectativas. De lo contrario, efectivamente puede pasar lo que tú dices, que no es muy compatible, que tú generes altas expectativas, pero luego no estimules de alguna forma que eso se pueda lograr. Y la confianza, yo diría, va como de la mano con generar esa relación de apoyo también. La confianza en las instituciones se construye día a día, en la interrelación, en las cosas que yo digo y hago, en las cosas que prometo, en las cosas que... y efectivamente los líderes escolares tienen un rol en jugar con generar esos espacios de confianza. Entonces,
lo que tú dices hay una tensión clara entre las altas expectativas y justamente el generar esos espacios de confianza. Pero yo creo que en la medida que los líderes escolares van adquiriendo habilidades y se dan cuenta de la importancia que tienen generar esos espacios, también los van aprendiendo y van mejorando la manera de generar esos espacios de confianza y de fortalecer la creencia de que todos podemos y que todos los estudiantes pueden lograr mejoras importantes en su aprendizaje. O sea, y aquí yo lo pongo en esta perspectiva, es como, si yo no creo que los niños de primero básico van a lograr aprender, entonces no voy a hacer nada al respecto. Si yo creo que todos los estudiantes de primero básico van a terminar primero básico leyendo, pongo todas las condiciones, ayudo a los profesores de primero básico, voy midiendo, voy dando respuesta a aquellos estudiantes que no están logrando esos aprendizajes, no están logrando aprender a leer, y vamos poniendo, digamos, construyendo un camino para que justamente lo logren. Pero si yo no creo, no tengo la alta expectativa, no tengo la convicción, es muy difícil que genere esos espacios y también genere la fuerza dentro de la institución para que se logren esos resultados. Entonces, son como círculos virtuosos dentro de esa relación. En otra de estas dimensiones o ámbitos de práctica se habla del desarrollo de la organización para el logro de las prácticas deseadas. Y aquí es principalmente rediseñar la organización. En esta parte yo diría que cabe también el tema de la convivencia escolar. Es el tema de construir culturas colaborativas, de liderazgo distribuido, la reestructuración de la organización para facilitar la colaboración, el construir relaciones productivas con la familia y la comunidad, el conectar a la escuela con la comunidad más amplia, el mantener un ambiente seguro y saludable, el proveer recursos en apoyo de la visión y la misión de la escuela y organización. Esto es sumamente importante para lograr también ciertas condiciones base y que justamente hoy en día estamos como con un desafío mayor de generar estos espacios adentro de nuestras instituciones escolares. Sí, también ahí hay una continuación de la pregunta de Alejandra, que tiene que ver con que a lo mejor dice una gran expectativa es proveer espacios de confianza. También, yo creo que lo que pasa con la confianza, y esto es como un tema que le he ido dando vuelta también y que estoy estudiando actualmente, la confianza es como una condición de base, pero también una persona que desconfía demasiado de su institución, de sus profesores, y que no da como el primer paso, el líder escolar, por así decirlo, no da el primer paso para generar confianza, entonces eso es un espacio de reciprocidad. Entonces, pero tiene que partir por el líder escolar. O sea, si yo soy un líder escolar y tengo un cargo de responsabilidad, yo tengo que dar un espacio de confianza, tengo que generar esa relación y decir, bueno, yo voy aquí darte un espacio para que ejercer darte una responsabilidad, confiar que tú lo vas a poder hacer y te voy a ayudar en que lo lleves adelante. Pero tiene que ver con colaborar, con confiar, con distribuir ciertas responsabilidades dentro de la institución que hacen que justamente se vaya construyendo también esa confianza entre las personas. Esta es una conversación para largo, el tema de la confianza. Bueno, y aquí solamente mencionarles que hay cierta coherencia entre esos ámbitos de práctica con los ámbitos de práctica que están descritos también en nuestro marco de la buena dirección y el liderazgo escolar. Y acá quizás de las cosas que vemos en este marco, se le da un énfasis particular y único al tema de la convivencia y de la participación de la comunidad escolar. Si bien en el otro, en el ámbito del ISHUD, aparece, los 4 ámbitos que se describen desde el ISHUD, no aparece como la convivencia escolar como un ámbito de práctica único en nuestro contexto y en el marco que se construyó en Chile. Este espacio sí tiene un ámbito único, un ámbito que está dedicado a eso y que le pone atención, lo que hace pensar de que para nuestras comunidades también es algo que
es sumamente relevante e importante destacar. Ahí también Julia recalca lo de la confianza. Bueno, avanzando con las otras aseveraciones, sabemos que la forma en que se aplican las prácticas de liderazgo, no la práctica en sí misma, demuestra una capacidad de respuesta y adaptación al contexto más que una determinación del contexto sobre su práctica. En el fondo, las personas van adaptando la práctica, pero no modifican el ámbito de la práctica. A eso se refiere, que yo voy a actuar siempre desde la visión, de generar un espacio de visión, de generar altas expectativas, pero voy adaptando al contexto esa práctica. Y acá quizás mencionarles como que esos contextos desde donde el liderazgo escolar se sitúa también tienen que ver con distintos lugares, distintos contextos. Uno podría pensar en que el contexto está situado desde la escuela, ¿cierto? Desde la localidad, las historias, las características personales que tienen las personas adentro de esa institución. También desde el contexto profesional, los valores, el compromiso, la experiencia, el manejo de las políticas, desde el contexto material también se dan ciertas adaptaciones, porque el término, el personal con el que se cuenta, el presupuesto, la infraestructura, las tecnologías, las instalaciones, el contexto externo también se hace importante, el grado y calidad de apoyo a las autoridades locales, las presiones que ejercen sobre las instituciones, las expectativas desde el contexto de la política pública. Y por otra parte también las expectativas legales y las responsabilidades que tienen en este sentido. Por otro lado está el liderazgo efectivo, desde que los líderes escolares mejoran la enseñanza y el aprendizaje indirectamente y más poderosamente por medio del estado de condiciones críticas de la sala de clases y las condiciones institucionales, promoviendo una interacción entre padres, estudiantes en el hogar para el éxito de los estudiantes en la escuela. Antes alguien había mencionado respecto de esto, de que ojalá fuera más directo. Y efectivamente lo que dice la evidencia hoy en día es que si bien los líderes escolares tienen muchos más caminos indirectos para llegar a la mejora del aprendizaje de los estudiantes, hoy en día sabemos que hay ciertos caminos que son más directos y donde el liderazgo escolar afecta de manera más preponderante. Y acá se habla de caminos mediadores. Y esos caminos mediadores son el racional, el emocional, el organizacional y las condiciones familiares. Acá, este es un estudio que efectivamente va mirando como por dónde tienen mayor efecto y dónde tienen un impacto más directo. Y se han dado cuenta que hay un efecto que pueden lograr los líderes escolares, que es de manera como más fuerte en la mejora educativa. Y es justamente aquellos que les pongo aquí en un amarillo más fuerte. En el término racional es un concepto que tiene que ver con academic press, un camino importante, tiene que ver con generar como un espacio, una presión para la mejora académica. Y en eso tiene que ver justamente con esto de las altas expectativas, tiene que ver también con conocer muy bien cuáles son aquellas prácticas de los profesores que tienen mayor efecto en el aprendizaje de los estudiantes. O sea, un líder escolar debe tener muy claro que la retroalimentación efectiva, qué tipo de prácticas tiene que hacer el profesor en la sala de clases para mejorar, que generan estos espacios de presión más académica, de generar espacios de mejora, y de ir fomentando justamente que se vaya llevando un camino hacia adelante en términos de la mejora escolar. En lo emocional, este término de la eficacia colectiva de los profesores vuelve a aparecer. Es una sensación, una percepción de que efectivamente uno puede hacer bien las cosas. Esto también se da a nivel personal, o sea, a nivel individual. Hay un término que en psicología se ocupa también harto, que es la autoeficacia. Bueno, la autoeficacia es cuando la persona tiene una percepción sobre sus capacidades, sobre la capacidad que tiene para lograr cierta práctica. En cambio, la eficacia colectiva es justamente como el conjunto, como tu organización se siente preparada para llevar adelante esos objetivos. Y esta percepción se puede construir, se puede llevar adelante, pero no es construir un castillo de naipes, no es construirlo sobre la nada, sino que es construirlo efectivamente sobre construir un espacio de desarrollo profesional
hacer sentir a las personas que pueden efectivamente lograr cambios, que ellos pueden aprender, pueden mejorar. Esto efectivamente yo creo que tiene relación también con otros paradigmas como de cómo uno puede cambiarse a sí mismo, puede modificar lo que uno hace, puede ir mejorando a través del tiempo. Y en esta como el paradigma de ir situándose en un cambio, y que uno puede ir siendo mejor cada vez. Y en ese sentido es súper importante tener esta flexibilidad de mirada, esta apertura de mirar respecto al aprendizaje, respecto de tu propia inteligencia, de tener una construcción más flexible respecto de cómo se pueden llevar adelante esos procesos. En otros ámbitos también aparece la confianza, ¿cierto? O el clima escolar acá, pero de las cosas que más importan es justamente este academic press y la eficacia colectiva de los profesores. En el términos de lo organizacional aparece como muy relevante el tiempo instruccional y el resguardo de ese tiempo instruccional. Nuevamente, esto es uno de los caminos mediadores que tienen un efecto más directo, más importante. Los líderes escolares tienen un rol que jugar en la generación del resguardo de ese tiempo instruccional. El entender muy bien de cuándo tienen que organizar los tiempos de los profesores, el horario de clases, la forma en que cuando se hacen invitaciones, cuando se generan ciertas actividades extraprogramáticas, en qué horario se hacen, se destina tiempo para leer, se destina tiempo para las matemáticas, o sea, aquí la generación de los horarios de los profesores, son cosas que llevándolas a la práctica se ven así, pero en el fondo lo que quieren lograr es que se resguarde el tiempo instruccional. También otro punto importante tiene que ver con la comunidad de profesionales, con las comunidades profesionales y el aprendizaje que se puede generar en esas comunidades de aprendizaje. Se habla mucho de comunidades de profesionales de aprendizaje, del ambiente colaborativo. De hecho, el CPIP tiene una cantidad de materiales que van asociados a cómo generar esos espacios que también están en su página web. Acá desde la política pública también se están como relevando esos espacios de comunidades profesionales de aprendizaje en donde efectivamente los líderes escolares tienen un rol que jugar porque generan esos espacios, otorgan el tiempo, relacionan a la gente profesionalmente para que puedan construir esos conocimientos. También aparece el tema de las condiciones familiares, en donde acá tiene que ver con variables que son alterables por el colegio, que el apoyo de los adultos para hacer las tareas, el generar espacios como de conciencia en los papás y en los apoderados que te permitan tener ese tipo de cosas, el acceso en este caso a los computadores, que fue un tema sumamente relevante durante la pandemia, por ejemplo. En otro ámbito está el liderazgo escolar, puede tener una influencia especialmente positiva sobre el colegio y los resultados de los estudiantes cuando es distribuido. En esto, la evidencia ha ido avalando que efectivamente se trata de ir generando espacios más colaborativos de trabajo y de distribución de responsabilidades también. Y en esto hablan de que hay algunos patrones de distribución de liderazgo que son más efectivos que otros. Esto se refiere principalmente a que la distribución del liderazgo se tiene que dar en torno a ciertas capacidades que tienen las personas. Y se refiere como a esta idea de que yo voy a aprovechar las fortalezas que tengo en los equipos y voy a dar responsabilidades, distribuyendo las responsabilidades también en personas que son más idóneas para llevar adelante esos procesos. De alguna forma tengo que conocer bien a los equipos que tengo, saber las fortalezas que tienen, las debilidades que tienen, poner a trabajar juntas a personas que van a generar una sinergia, que van a tener un efecto positivo y que van a justamente lograr mejor sus objetivos trabajando juntos. Ese tipo de cosas son a las que se refieren los patrones de distribución del liderazgo. Y por último, en esta parte, con esto termino lo de las aseveraciones, es que a pesar de que más investigación es necesaria, dice, un set definido de recursos personales de liderazgo en ámbitos psicológicos, cognitivos y sociales promete explicar una gran proporción de la variación en las prácticas implementadas por los líderes escolares. Y esto efectivamente
se ha estudiado de esta manera, de que existen ciertos recursos personales del liderazgo que van a ser importantes para llevar adelante estas prácticas. Y acá los dividen entre cognitivos, sociales y psicológicos. Y en esto destacar ciertas cosas o ciertas habilidades, ciertos recursos personales que son importantes de ir desarrollando en los líderes escolares. Aquí se habla de la resolución de problemas, del conocimiento del dominio específico, del pensamiento de sistema que deberían tener los líderes escolares a nivel cognitivo. En términos de los sociales, es saber percibir las propias emociones y las emociones de los otros, manejar las emociones y actuar de manera adecuada emocionalmente. Esto es algo que quizás nos parece que hoy en día yo veo que se hace evidente que justamente los líderes escolares deberían tener como ciertos recursos personales relacionados a ellos. Y hoy en día, con todas las situaciones que se han estado viviendo en las instituciones escolares, creo que se hace más patente todavía la necesidad de contar con recursos personales de este tipo. Y en términos de lo psicológico, ya habla más del optimismo, de la autoeficacia, de la resiliencia, de la proactividad, que son todos recursos personales que sirven en un ámbito que es sumamente complejo. Ser líder escolar, tener responsabilidades para llevar adelante una institución que es compleja, que tiene problemas, que lidias con una cantidad de personas, efectivamente hay que ser muy optimista, hay que lograr tener una capacidad de resiliencia, de salir adelante a pesar de todos los problemas. Hay que ser proactivo, hay que salir a buscar. Todo esto se puede formar. Eso quizás es súper importante de mencionar, que no es algo con lo que uno necesariamente nace, pero sí se puede ir formando, se puede ir modelando, se puede ir cambiando. Y en ese sentido, tener siempre la apertura de que este tipo de recursos también se pueden ir desarrollando. Y acá quizás le quería mostrar como un ejemplo de uno de los recursos que hemos desarrollado en el CILET que tiene que ver con esto. Nosotros hemos ido desarrollando ciertas cápsulas que muestran o que resumen estos recursos personales o ciertas competencias que tienen que tener los líderes escolares, los líderes educativos para desarrollar la mejora. Entonces, acá solo les voy a compartir este video cortito sobre la resiliencia. Para mí, la resiliencia es la capacidad de sacar fuerza de las dificultades. No solo de resistir a los desafíos y los problemas, sino que enfrentarlos de una forma que te fortalece y te ayuda a crecer. Por eso creo que las personas resilientes se caracterizan por su entereza y por su humildad, porque saben aceptar los desafíos y los errores, y desde ahí salen adelante y buscan alternativas. En el caso de los líderes educativos que destacan por su resiliencia, creo que son personas flexibles, muy conectadas con el entorno, dispuestos a cambiar y ajustarse constantemente. Porque el líder que es resiliente no le echa la culpa al empedrado, no va buscando cómo el contexto te puede hacer desfavorable, sino que justamente va en contra de esa corriente. De hecho, muchas veces buscan y tienen cierto gusto por los lugares más desafiantes, porque piensan que es ahí donde pueden hacer más cosas. Por eso le ponen empeño, confían en sí mismos y en su comunidad, y eso les ayuda a aportar, buscar alternativas y explorar nuevas soluciones. Este tipo de líderes resaltan mucho en las comunidades educativas, porque se resisten a tener creencias negativas respecto de los estudiantes, de los apoderados, del contexto. Al contrario, reconocen que el contexto es difícil, pero están dispuestos a buscar los caminos, a aprender lo que sea necesario, a ponerle fuerza y a no rendirse. Porque finalmente los líderes resilientes no ponen la mirada en el problema, sino en las soluciones. Y esto también tiene que ver con el agradecimiento, con saber mirar el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Y en el caso de los líderes del mundo técnico profesional, donde se viven contextos aún más desafiantes, un líder resiliente es fundamental porque se necesita esa capacidad movilizadora, de acción, de esperanza, esas personas que como los diamantes se forjan bajo presión y no se rompen.
Bueno, entonces, ese es como uno de los recursos personales que me gustaría compartir con ustedes, pero en el fondo se los comparto también pensando que es un buen ejemplo, un buen resumen de lo que se espera, de lo que se está, de lo que se quiere incentivar en los líderes escolares, de lo que se quiere formar, de cuál es la expectativa. Y así como está este video, existen otros videos dentro de nuestro set de videos que explican muy bien algunos de estos recursos personales, y que es un elemento que ustedes quisieran, si quieren revisar, lo pueden revisar en nuestra página web www.silet.cl. Y están muy invitados a revisar ese material, que puede ser de utilidad para aprender, para reflexionar, para conocer y también para desarrollar cierto interés por el liderazgo escolar dentro de sus comunidades. Bueno, eso quizás como a modo de cierre de la parte anterior, mencionarles de que efectivamente está este liderazgo escolar efectivo que es compartido, como que hay un set de prácticas que ya se sabe que tienen un efecto sobre el aprendizaje de los estudiantes, y que efectivamente hay ciertos ámbitos que son importantes dentro de ese contexto. Nosotros en Silet hicimos un trabajo para revisar justamente cuál es este liderazgo escolar que tiene un foco, que responda al contexto del mundo técnico profesional. Porque sabemos que las instituciones escolares que están en el mundo técnico profesional tienen desafíos distintos, tienen un contexto diferente también, y dentro de ese contexto nosotros elaboramos este instrumento que quiero compartir con ustedes, porque yo creo que nos puede ayudar a reflexionar sobre este rol que juegan los líderes escolares. Y en particular, cómo también cómo estas prácticas o estos ámbitos se van adaptando y se van modificando de acuerdo a un contexto particular. Entonces, les vengo a contar sobre esta herramienta que se llama Marco para la Buena Dirección y Liderazgo Escolar de la Educación Media Técnico Profesional. Este es un trabajo que levantamos en Silet, que se convocó a unas mesas de trabajo en donde participaron más de 60 actores, todos ellos relacionados con el mundo TP. Habían personas del mundo gremial, personas de los liceos técnicos profesionales, gente del Ministerio de Educación también, de la Secretaría Técnica TP. Se trabajó bien mancomunadamente con un grupo bien diverso que ya tenía experiencia en el mundo técnico profesional y que en el conocimiento de los desafíos que tienen el mundo técnico profesional fueron dando forma a este marco para la buena dirección y liderazgo escolar de la educación media técnico profesional. Si bien, y aquí quiero ser súper enfática, que nosotros tomamos el marco para la buena dirección y liderazgo escolar existente, fuimos validando ciertas dimensiones que están ahí, por eso ustedes van a ver que coinciden bastante estas dimensiones. Se fueron tomando también otras herramientas de la política pública, como por ejemplo los indicadores de desempeño para la educación media técnico profesional, y con la estrategia nacional también. Se fueron revisando todos estos materiales que están disponibles, pensando también en responder al contexto de la educación media técnico profesional. Luego de la generación de estos espacios de mesas de trabajo, nos hicieron varias sesiones para ir construyendo los ámbitos de práctica, las prácticas específicas, se fueron discutiendo una a una. Se hizo una validación de un instrumento una vez que se completó ya este proceso de las mesas. Y en ese proceso de validación participaron más de 170 directores a lo largo de todo el país. Esto es bien relevante porque la cantidad de personas que participan del mundo técnico profesional es bien importante. Piensen que en Chile hay unos 940 liceos técnicos profesionales, y son 170 directores que participan ya de esta validación. Además, este material fue enviado a todos los liceos de Chile por medio del Ministerio de Educación. Entonces, ya si alguno de ustedes trabaja en ese ámbito, ya debería tener alguno de estos materiales en sus manos. Y
¿qué podemos mostrarles acá? Nosotros vemos que hay 5 ámbitos de prácticas en donde los líderes escolares del mundo técnico profesional tienen mayor influencia, o donde tendrían que tener esta influencia también. Uno de ellos es la visión estratégica compartida, que es coincidente, muy coincidente con los otros ámbitos de práctica, lo mismo que el desarrollo de la gestión del establecimiento escolar. Los procesos de enseñanza-aprendizaje y desarrollo de las capacidades profesionales también es muy coincidente, y quizás el más distinto tiene que ver con la articulación de trayectorias con el medio, que ahí les voy a explicar un poco más, pero es uno de los ámbitos en donde los líderes escolares de la educación técnica media profesional se distingue o es diferente al resto de las instituciones escolares. Y por último, la cultura, integración y convivencia, que también es un ámbito muy, muy relevante. Y esto está acompañado de ciertos principios, conocimientos profesionales y habilidades que también debiesen estar a la mano de los líderes escolares para llevar adelante estas prácticas. Entonces, la primera de estas dimensiones ya tiene que ver con una visión estratégica compartida. Acá los líderes escolares, o lo que se espera de los líderes escolares, es construir o actualizar una visión estratégica sobre el establecimiento y sus objetivos. Acá quieren promover que esta sea compartida por todos los actores de la comunidad, y tienen ciertos ejes. No vamos a ahondar en los ejes, pero ustedes lo pueden revisar después en el material. Este marco está en nuestra página web también, y pueden descargarlo libremente. En estos ejes tenemos entonces por una parte el tema de la pertinencia y permeabilidad. Acá justamente tiene que ver con ir desarrollando una visión estratégica compartida que vaya en concordancia también con lo que se quiere desarrollar en los estudiantes, que sean pertinentes también y en concordancia con lo que también está en el contexto productivo y social que está alrededor de la institución. Recordemos que los liceos técnicos profesionales son instituciones que tienen trayectorias distintas o que promueven trayectorias más diversas que los liceos HC, y que justamente tienen que tener dentro de su visión considerar esta pertinencia y permeabilidad. Por otro lado está el tema de la innovación y esta necesidad de ir generando espacios en donde se puedan promover innovación, cambios, incorporar justamente dentro de tu visión estratégica compartida como la instancia de ir innovando siempre. De ir de la mano con los cambios que existen en el mundo productivo, en las necesidades que están alrededor de la institución también, y en el desarrollo que van a tener que generar en los estudiantes y en sus habilidades para luego salir al mundo que ya puede ser la universidad, que puede ser la educación superior técnica, que puede ser también el mundo del trabajo. Y por último está el eje de la valoración social y de la equidad de género, en donde vemos que justamente uno de los roles importantes dentro de la educación técnica tiene que ver con generar mayores expectativas sobre la valoración que tienen las instituciones. Sabemos que las instituciones escolares técnico-profesional atienden alrededor de un 40% de los estudiantes de tercero y cuarto medio, que dentro de ese grupo tenemos alumnos muy vulnerables. Un gran porcentaje de ellos, alrededor de un 60%, viene de los primeros 2 quintiles. Por lo tanto, a lo largo del tiempo, las instituciones escolares de liceos técnicos profesionales ha tenido una valoración que ha sido como el hermano menor de la educación científico-humanista. Por lo tanto, el rol que juegan los líderes escolares en generar un espacio de valoración social de la educación técnica es relevante, al mismo tiempo que también deben generar espacios de equidad de género. Sabemos que las instituciones de educación media técnico profesional tienen un desafío importante en generar espacios de equidad en términos de género. ¿Por qué? Porque les voy a dar un ejemplo para que se lo puedan situar.
hay ciertas instituciones que tienen o que ofrecen especialidades que están asociadas con un género en particular. Y en ese sentido, el desafío de las instituciones es generar un espacio donde efectivamente puedan, independiente del género, sentirse acogidos estudiantes en una especialidad en particular, que pudieran también tener espacios y oportunidades de formación independiente del género. Acá también hay un desafío mayor en relación al género femenino, que muchas veces no participa de ciertos ámbitos y especialidades que le generan mayores oportunidades futuras. Entonces, es muy importante en términos de la generación de la equidad de género, la participación de los líderes escolares en estas temáticas y la concientización de eso. Por otro lado, está la segunda dimensión, que habla del desarrollo y gestión de los establecimientos escolares. En este sentido, lo que se espera, la práctica, este ámbito de práctica, es muy similar al que hemos revisado antes, y tiene que ver con gestionar de manera eficiente el establecimiento, lo que implica recoger, analizar de manera sistemática información de los procesos y resultados, usar esta información para la toma de decisiones oportunas y la rendición de cuentas. Esto es muy similar a lo que hablamos antes en términos de ir monitoreando el aprendizaje de los estudiantes, etc. Acá sí, quizás el foco más relevante de la educación técnica tiene que ver con el uso de datos en los seguimientos de las trayectorias educativas de los estudiantes. Los estudiantes acá en este ámbito tienen trayectorias más flexibles que los estudiantes de la educación científico-humanista. Por lo tanto, tener resultados, seguirlos más adelante, saber cuáles decisiones tomaron, qué dirección siguieron, cuánto tiempo se demoraron en entrar a la educación superior, si se fueron al mundo del trabajo, si volvieron, qué decisiones están tomando al respecto. Todo ese tipo de cosas son muy importantes para la forma en que se gestionan efectivamente esa institución escolar y las oportunidades que va a otorgar a los estudiantes del futuro. Por lo tanto, es súper importante para las instituciones TP recoger esa información. Por otro lado está el tema de la gestión de los recursos. Acá hay un desafío constante de las instituciones TP de generar espacios de formación en donde muchas veces la gestión de estos recursos es fundamental. Tener maquinaria, contar con espacios de laboratorio, generar ciertos recursos para que la institución justamente esté al día, que vaya a la vanguardia, que sus estudiantes salgan con la mejor de las formaciones. En ese sentido, aquí hay un gran desafío para los líderes escolares, y hay buenos ejemplos a lo largo del país de instituciones que logran este tipo de cosas también. Y por otro lado está el trabajo en red, que en el tema de la gestión de los establecimientos, quizás esto es algo que es más transversal también a otros establecimientos escolares, pero el trabajo en red es sumamente importante, da el impacto que genera en el aprendizaje de las instituciones. Acá, el aprovechar los recursos a mayor escala, y contar con el apoyo de otras instituciones, aprender de otros liceos también resulta muy importante. En la tercera dimensión se habla de los procesos de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de capacidades profesionales, y acá también es muy coincidente con los marcos referenciales que ya hemos revisado. Los líderes directivos deben resguardar la calidad de la implementación curricular, la efectividad de las prácticas pedagógicas y el logro de los aprendizajes, siendo relevante el monitoreo de la articulación curricular para alcanzar coherencia con las experiencias educativas. En este sentido, esta dimensión no es tan distinta a las dimensiones de práctica que hemos revisado antes, y lo que sí es importante recalcar que en este mundo técnico profesional, la actualización y la articulación del currículum se vuelve fundamental para responder justamente a las oportunidades, para desarrollar ciertas oportunidades en los estudiantes y que puedan tomar rumbos y trayectorias que ellos prefieran. En este sentido, es un desafío para los liceos técnicos profesionales mantener su currículum al día, con las innovaciones de último momento. Las competencias transversales también y la orientación vocacional se hacen muy relevantes. En este sentido, para que un estudiante también elija muy bien la trayectoria que quiere seguir,
que se conozca bien, que sepa para lo que es bueno, lo que quiere desarrollar, hacia dónde quiere llevar su trayectoria, deben contar con ciertos apoyos a lo largo del proceso educativo que les permite tomar esas decisiones. La orientación vocacional se transforma en algo sumamente importante dentro de este contexto. Yo no digo que no lo sea en otros contextos, porque también creo que es importante, pero en este sentido, los liceos técnicos profesionales, al tener juegan un doble rol en el desarrollo de los estudiantes, generan ciertas capacidades que son transversales, ¿cierto? Ciertas capacidades que están asociadas al mundo del trabajo también. Es sumamente importante que se adelanten estos procesos de orientación vocacional lo antes posible, antes de entrar a las especialidades, de manera que asegure que estos estudiantes tengan un mayor éxito en su desarrollo como estudiantes. Y por último está el tema del desarrollo docente, que quizás acá el desafío mayor es por la diversidad de docentes que acoge el mundo técnico profesional. Yo diría que una de las cosas que sucede más habitualmente es que sucede más habitualmente en este contexto, es que hay profesionales de todos ámbitos, no son necesariamente del mundo de la educación, vienen profesionales de las distintas especialidades que cuentan con formación que no es de profesor. Por lo tanto, aquí hay un desafío importante de atraer docentes, de desarrollar sus capacidades profesionales desde el punto de la docencia. Muchos de ellos por supuesto, son profesionales que se han desarrollado en otras áreas. Por lo tanto, es sumamente importante para los liceos técnicos profesionales contar con un desarrollo profesional que les permita ir mejorando el desempeño docente desde el punto de la práctica de docencia que pueden alcanzar los profesionales. Este es un desafío sumamente importante y más importante todavía, entendiendo de que hoy en día solamente hay 3 centros de formación a lo largo de Chile que forma docentes con una especialidad en el mundo técnico profesional. No digamos digamos, son pocos los profesionales que están saliendo con esta certificación. La cuarta dimensión es la que quizás es más distinta al resto de las dimensiones del liderazgo escolar, y tiene que ver con la articulación de trayectorias y con el medio. Acá hablamos de la articulación como un ámbito de práctica determinante para que el aprendizaje sea pertinente y que los estudiantes puedan adquirir competencias que les permitan proyectar sus trayectorias educativas y laborales y desplegar todas las capacidades en afinidad con su entorno. La articulación nosotros la entendemos como la articulación tanto con la educación superior como con el entorno. En este sentido, hay una articulación también con el mundo del trabajo y con las alternancias educativas. Yo voy a referirme un poco más al tema de la articulación y la alternancia para que también ustedes conozcan, no sé qué tan familiares son con estos términos. Cuando yo recién me metí al tema de la educación media técnico profesional, no conocía también de qué se trataba, porque cuando hablábamos de articulación, qué significa. Entonces, quiero saber si es que alguno de ustedes conoce estos términos para ahondar mayormente en eso, o si es algo que es primera vez que escuchan, qué es la articulación, de qué se trata esto de la alternancia. ¿Alguna vez ustedes son familiares con esta terminología? Si me pueden, sin miedo, yo no conocía de esto antes de meterme en el mundo técnico profesional. Ya, perfecto, vamos a decir que sí. ¿Dónde se localizan? Mira, hay, si no me equivoco, principalmente acá en Santiago y hay uno en el sur. Pero te puedo responder con mayor certeza luego de revisar exactamente dónde están estos centros. Pero son solo 3 centros de educación superior que generan este espacio de formación. Ya, entonces hay algunos que sí, que está vinculado con el marco de las cualificaciones TP. Perfecto. Ya, entonces, para comentarles de qué se trata la articulación o a qué nos referimos con la articulación y con la alternancia. En el fondo, los liceos técnicos profesionales, para poder generar oportunidades de aprendizaje más robustas, nutridas para sus estudiantes, efectivamente se les llama, se les convoca
a articularse con distintos mundos. Uno de ellos es este mundo del trabajo, otro es el mundo de la educación superior y otro es, es justamente con el medio productivo social, con el entorno que tiene a su alrededor. ¿Y esto por qué? Porque hay especialidades que son de ciertos sectores productivos, los estudiantes pueden tener oportunidades de articularse con la educación superior en el sentido de ir a hacer instancias de alternancia a esas instituciones educativas. ¿Qué quiere decir alternancia? Quiere decir que pueden hacer algunas partes del currículum o algunos objetivos de aprendizaje, se pueden ir a aprender a el mundo del trabajo. Pueden ir tanto a la educación superior, por ejemplo, hay centros de formación técnica, de educación superior, que pueden proveer espacios donde están los laboratorios, donde están los profesores, donde se pueden cumplir ciertos objetivos de aprendizaje que son también de la educación media técnico profesional, pero que cuentan con esta oportunidad de ir a hacer formación a la educación superior o de ir a hacer esta formación en el mundo del trabajo. Y instancias que pueden llegar desde instancias particulares para ciertos objetivos, para ciertas partes del currículum, o que también pueden llegar al punto de generar proyectos de dualidad, en donde efectivamente los estudiantes pasan tiempos largos y aprenden por semestres completos incluso en el mundo del trabajo, y se van a instalar a un lugar en particular donde van aprendiendo estas habilidades, y van desarrollando sus conocimientos y van aprendiendo ciertas cosas que se pueden convalidar también en la educación superior, y que aquellos que quieran seguir trayectorias por esa línea, pueden continuar un trabajo y pueden convalidar ciertos cursos si es que los han hecho en la educación superior. Por lo tanto, acá hay una diversidad de oportunidades que pueden tener los estudiantes que van a la educación media técnico profesional, pero que son las instituciones, en este caso los líderes escolares, los que pueden justamente proyectar esta articulación, que tienen que establecer convenios, establecer los consejos de asesores empresariales, son los CAE, que tienen que generar estos espacios de articulación más formales, en donde efectivamente puedan generar convenios con instituciones, donde los estudiantes pueden hacer sus prácticas eventualmente también. Entonces hay una serie de desafíos que tienen en este sentido las instituciones de educación superior, que efectivamente, las instituciones de media técnico profesional, que justamente los llaman a articularse quizás mucho más que otras instituciones de educación. Por lo tanto, se hace muy relevante participar de ese entorno. Y por último, comentarles de esta dimensión, la última dimensión sobre cultura, integración y convivencia, y después de esto podemos tener un espacio para preguntas más abiertos. Tiene que ver con justamente que los directivos deben promover activamente una adecuada convivencia escolar, un clima basado en relaciones de confianza, procurando que todos los estudiantes sean tratados de manera equitativa dentro de una cultura de inclusión. Y acá hay dos ejes principales. Uno es la integración y cultura de altas expectativas, que aparece de manera preponderante en todos los marcos referenciales sobre el liderazgo educativo, y el trabajo colaborativo en clima de confianza e identidad compartida. Efectivamente, es relevante que se abran espacios de trabajo colaborativo. Esa es la forma en que también aprendemos y vamos nutriendo a la organización. Y esto tiene que suceder en un clima de confianza, como conversamos antes, y donde se vayan también generando espacios de una identidad compartida, de un sentir en conjunto. Bueno, entonces, para cerrar justamente esta parte, ahí ustedes podemos tener una conversación ahora de las diferencias que ven también, de las inquietudes que puedan haber quedado en relación al liderazgo educativo. Luego, me encantaría poder escuchar algunas preguntas que tengan los participantes, si nos pueden hacer llegar algunas de ellas al chat, y vamos teniendo una conversación. Nos quedan algunos minutos todavía, tenemos unos 15 minutos para responder preguntas más específicas que puedan tener.
Dejamos este espacio entonces, como señaló Magdalena, para consultas, para preguntas. Tienen ustedes, ¿cierto?, 2 espacios para poder compartir, a través del chat y a través del apartado de preguntas y respuestas. Nos estamos esperando. Ahí veo una pregunta que decían, claro, felicitaciones por el trabajo realizado, si se encuentran estos recursos en algún repositorio. Sí, efectivamente están en la página del CILED ahí que les compartieron, así que para todos los que tengan interés de revisar los recursos que están allí, perfectamente, ahí los invito a visitar la página web del CILED. Muchas gracias a ti, Constanza. Realmente nos inspira muchísimo el trabajo que podemos hacer con los líderes escolares. Sabemos lo importante que es su trabajo y efectivamente los líderes escolares tienen una capacidad tremenda de generar espacios de mejora educativa a nivel de las instituciones, pero también a nivel del sistema. Entonces, creemos firmemente de que a través del fortalecimiento del liderazgo escolar vamos a mejorar la educación como un todo. Si hay orientaciones sobre liderazgo en comunidades de primera infancia. De hecho, hay un nuevo marco que sacó el Ministerio de Educación, que es para el sector de la educación parvularia. Efectivamente, ahí hay un nuevo marco que se lanzó a principios de este año, a fines del año pasado, ya estoy confundida con las fechas porque se me confunden un poco, pero esa información está en la página web del Ministerio de Educación y pueden dejar ahí, puedes visitar la página de ellos, si buscas por el marco de liderazgo de la educación parvularia, lo vas a encontrar. Si nos pueden invitar a otras instancias, por supuesto que sí, nosotros vamos a tener otras instancias a lo largo del año para seguir conversando sobre la educación TP. La educación TP de hecho es como así un hermano relegado. Vamos a hablar sobre la articulación, sobre la convivencia, estamos preparando algunas cosas que les podemos hacer llegar por medio de justamente aquí a Daniela, de Rubia, la información los vamos a invitar de todas maneras. Perfecto, sí lo hemos trabajado, pero desde ustedes herramientas más concretas. Mira, lo que pasa es que como CILED somos un centro de liderazgo que está enfocado al trabajo con los líderes TP. Por lo tanto, herramientas más concretas para la primera infancia no hemos desarrollado aún. Como trabajamos con un foco súper específico con los líderes escolares del mundo TP, hemos desarrollado y estamos en proceso de desarrollo de algunas herramientas que tienen un foco TP, por ejemplo, para el desarrollo de los PME, para el desarrollo del PI, para el desarrollo del plan local, pero efectivamente no nos hemos metido en el tema de la educación parvularia. Muchas gracias a ustedes por la participación también, por las preguntas que hicieron a lo largo. Creo que fue bien interesante tener una conversación con ustedes a través del chat también y saber sus percepciones. Así que me encantó conversar con todos ustedes. Usted pertenece a un establecimiento de educación pública. Bueno, nosotros hemos trabajado bastante con los servicios locales, conocemos los desafíos que tienen los servicios locales que se están instalando, sabemos que van a venir otros servicios locales que se van a continuar instalando a lo largo de Chile, tienen un trabajo tremendo por delante, el liderazgo ahí de los servicios locales también es un tema, de hecho trabajamos con ellos en algunos diplomados para generar instancias de desarrollo profesional, de desarrollo del liderazgo escolar en el nivel del líder intermedio también. Soy más de conversar que escribir, pero hay un gran desafío a nivel directivo en los colegios. Exacto. Miren, si hay algo que les pudiera compartir respecto de ese gran desafío, es que justamente la percepción de confianza hoy en día en las instituciones escolares no es tan alta, no es como, ojalá fuera más alta. Estamos haciendo un estudio de confianza al que vamos a próximamente tener algunas publicaciones, pero en el levantamiento de esa información nos dimos cuenta que los docentes confían más internamente dentro de su institución, confían más en sus equipos, quizás menos en sus líderes escolares, pero donde confían menos es como en el entorno externo.
confían poco de las instituciones. Hoy en día hay una percepción muy baja de la confianza que tenemos hacia las instituciones que nos rodean, que rodean a las instituciones escolares, pero además a las instituciones en general. Por lo tanto, hay un entorno hoy día que no es muy favorable para la construcción de la confianza, y en el fondo, adentro de las instituciones escolares, se hace más difícil justamente construir espacios de desarrollo de confianza. Y en este sentido, creo que hay una tarea bien importante que podemos hacer desde las instituciones escolares como líderes escolares para impulsar esos espacios de confianza de manera más potente dentro de los colegios. Perfecto. Disculpa, Magdalena, hay una pregunta ahí sobre, nos comenta Paola Merino, y pregunta si es que hay estudios sobre educación técnico-profesional y necesidades especiales. Mira, actualmente se está desarrollando un estudio con la Fundación Mis Talentos. Sileda está haciendo ese estudio, pero efectivamente no hay muchos estudios que nosotros conozcamos de la educación TP en términos con las necesidades educativas especiales. Sí tenemos una percepción de lo que hemos ido recogiendo en las conversaciones con los liceos, que este es un ámbito que no está tan evidente o relevado dentro de los liceos TP. Hay un desafío importante como desde el punto de vista de la vulnerabilidad de los estudiantes, de las necesidades educativas especiales que puedan tener asociadas a desarrollar espacios más prácticos para el aprendizaje. Y hay un desafío como que no es de necesidades educativas especiales, pero sí es como de un grupo en particular que tiene que ver con abrir más espacios de oportunidades para estudiantes que sí tienen necesidades educativas especiales. Hay algunas instituciones que tienen apertura, que tienen programas de inclusión también. Vamos a estar sacando algunas buenas prácticas y vamos a estar relevando algunas experiencias de liceo en un proyecto que se llama Cracks TP, que es donde estamos recogiendo historias de directivos escolares, y que próximamente viene una que habla de una institución en donde atienden a niños que tienen, por ejemplo, ceguera. Hay otros que trabajan con estudiantes que son sordomudos. Entonces, hay algunas cosas hay algunas instituciones en particular que están trabajando en particular con grupos con necesidades educativas especiales. Entonces, ahí vamos a ir relevando algunas historias y eso es un comienzo. Acá en Valdivia el próximo año se traspasan, poco se sabe de los servicios locales, que toda la comunidad está inquieta, que ya no se sabe mucho, y que si traerá despidos. Me gustaría que pudiera dar una charla al respecto. Gran tema. Ojalá, bueno, como todos los cambios, los servicios locales han generado como ciertos traspasos de profesores de manera más directa, pero todos aquellos que están como en el nivel intermedio, sí existe una transición, una poda. No todo el mundo que estaba en las direcciones de educación se traspasa directamente a los servicios locales. Sí la dotación docente se mantiene. Y en ese sentido, ahí sí, lo más probable es que traerá despidos, pero no es a nivel de profesores habitualmente. Y estos traspasos se hacen de manera paulatina, si bien parece de un día para otro, porque de un día para otro tú cambias tu contrato con un empleador al otro, efectivamente te quedas en la misma institución, participas con la misma comunidad, ese tipo de cosas no cambian. No, muchas gracias a ustedes, Paola, de verdad encantada de ir respondiendo las preguntas. Ahí depende tanto, si afectará a los asistentes de la educación, depende del traspaso que se haga. Estos son traspasos que son negociaciones que van haciendo directamente los servicios locales con los sostenedores de los municipios. Por lo tanto, ahí no hay una sola tendencia, no hay una sola manera de hacer esto.
Me encantaría poder responder más preguntas, si tienen alguna pregunta en particular sobre el liderazgo escolar, sobre el liderazgo distribuido. Yo sé que son temáticas que pueden ser un poco áridas, pero efectivamente aquí hay distintos paradigmas del liderazgo escolar. Yo los invito a revisar algunos de los materiales que están también en nuestra página web. Y quizás de los autores que a ustedes les podría interesar leer un poco más en profundidad, también ha escrito, tiene publicaciones en español, es Kenneth Littwood. Kenneth Littwood, que quizás se los voy a dejar escrito acá. Littwood es una eminencia en estos temas. Me encantaría que si quieren seguir explorando en qué es el liderazgo escolar, en cómo se define, en cuáles son las prácticas. Littwood es una eminencia en este tema. En Chile hay varios otros autores también que se han dedicado a revisar estas temáticas del liderazgo escolar. También pueden encontrar a José Weinstein, que ha escrito muchísimo estos temas, y hoy en día hay varios chilenos explorando el tema del liderazgo escolar desde el punto de vista de la confianza, el desarrollo de la confianza o la ausencia de la confianza. Ahí también van a encontrar a otros autores, cosa de googlear, y se van a encontrar con ya una serie de cantidad de información al respecto. De los perfiles docentes, ahí escapa un poco más de mi área de expertise, pero sí, o sea, de todas maneras hay estudios de perfiles docentes que pueden encontrar en la literatura internacional, y ahí quizás están más relacionados con todos los estudios de los marcos referenciales de las buenas prácticas de los docentes. Sí, la charla va a quedar grabada. Y me imagino que esta va a estar en UDD TV también compartida para todos los participantes. Así que ahí muy invitados a revisar la información. Les podemos hacer llegar también, no sé Daniela si se les va a hacer llegar la PPT también a todos los participantes. También se las puedo poner a disposición. Sí. Y consultar si es que alguien tiene alguna nueva pregunta. Y ahí también nos comenta Carlos, ¿cierto? Que pueden ver la grabación también en psicología.udd.cl. No, muchas gracias a ustedes. Encantada de compartir con ustedes. Sí, quien requiera más información y requiere que nosotros le podamos compartir este tipo de material que Magdalena está ofreciendo, nos pueden escribir entonces a psicologiaeducacional@udd.cl para nosotros también poder hacérselo llegar. Así es. No, gracias a ustedes, Carmen, Flora, Julia. Encantado de tener esta conversación con ustedes. Y bueno, los dejo súper invitados también a participar de todas las actividades que tengamos en el futuro. Sí. Van a ver otros coloquios. Sí. Agradecemos entonces a Magdalena y a todos a quienes nos han acompañado en esta actividad. Los dejamos desde ya invitados a nuestro próximo coloquio, que será informado previamente. Les pedimos por favor que revisen nuestras redes sociales, @psicologiaudd.cl en Instagram, y nuestro sitio web psicologiaudd.cl para encontrar mayor información. Solicitamos a los estudiantes MP que puedan acceder a las 5:30 a la segunda parte de este coloquio. Nos vemos pronto. Un abrazo. Que estén bien. Nos vemos.